Buenos días, hoy os vamos a hablar sobre el suicidio anómico de Émile Durkheim. Yo en concreto voy a comenzar exponiendo las bases de su hipótesis y después mis compañeras continuarán hablando del suicidio anómico en sí. Durkheim, para explicar la anomia social, comienza definiendo qué es la anomia psicológica, es decir, el carácter ilimitado e infinito de los deseos que encontramos en la naturaleza humana. Este punto de partida es un tanto rusoniano, porque aunque Durkheim hable del equilibrio en el animal, perfectamente lo podría hacer del hombre natural. Y esto no es una apreciación personal. El propio autor, en su obra Determination du fait moral, dice que fue Rousseau el primero en afirmar que si al hombre le quitamos todo aquello que le viene de la sociedad, queda reducido a sensaciones y es poco más que un animal. Después, en su curso sobre el contrato social de Rousseau, Durkheim explica que el estado de naturaleza es una situación hipotética en la que hay un equilibrio total entre las necesidades y los recursos que dispone el ser humano. Esto ocurre porque el hombre natural solamente se guía por sus instintos y sensaciones, entonces únicamente desea las cosas más sencillas que se encuentran en su entorno físico. Y las aptitudes que dormitan en él no se ven incitadas a despertarse, por lo que es feliz. Entonces, este punto de partida, las bases de la hipótesis de Durkheim son muy similares a las teorías de Rousseau y se fundamentan en el hecho de que la felicidad, tanto del hombre natural como del animal, vienen dadas por el curso natural del sistema. También es cierto que en ninguno de los dos casos se ha despertado la reflexión y con ella la imaginación y la capacidad de anticiparse a cómo puede mejorar su situación la persona. Ese despertar de la reflexión, unida a una mayor indeterminación biológica de sus necesidades, es lo que caracteriza la existencia social del hombre. Como dice Philox, una vez despierta esa reflexión, las necesidades pasan a transformarse en deseos y a partir de ahí se rigen por la ley de la carencia de límites. Esto ocurre porque no hay nada en la constitución orgánica ni psicológica del ser humano capaz de poner un límite a la cantidad de bienestar, confort e incluso lujo a la que puede aspirar una persona de forma legítima una vez se despierta la reflexión. Entonces, en tal situación donde la condición de los deseos es ilimitada, pues eso sería una fuente constante de problemas. Y un ser así, si no cuenta con una regulación exterior que pues, le ponga esos límites, sería intrínsecamente desgraciado. Porque aunque la persona se sienta bien a medida que va logrando sus metas, actúa, se esfuerza, siempre le quedará mucho más por conseguir. Y cada vez que suba un peldaño en esa escalera infinita de deseos, la satisfacción rápidamente pasará a un segundo plano para que reaparezca la ansiedad por subir el siguiente peldaño. Entonces, esa visión de que la vida y todo lo que hacemos en ella es inútil es lo que hace el hilo que nos une a la misma algo sumamente frágil. El principio de autonomía racional exige la existencia de unos límites para los deseos. Solamente en presencia de esos límites las pasiones humanas podrán estar en armonía con sus facultades. Y esta argumentación, de nuevo, nos vuelve a recordar a Rousseau. Y consiste básicamente en que el querer nunca exceda al poder y encerrar el deseo dentro de los límites de lo posible. Entonces Durkheim está siguiendo la lógica del remedio del mal, que básicamente consistiría en que si la conciencia, su despertar, ha sido lo que ha roto el equilibrio en el humano, solamente la conciencia podrá suministrar los medios necesarios para que la persona otra vez restablezca ese equilibrio. Entonces, Durkheim, para intentar conciliar la autonomía de la voluntad con el carácter imperativo de la ley moral, sigue un poco a Kant. Y bueno, pues partiendo del dualismo antropológico razón-sensibilidad, el autor explica que la ley moral domina todas nuestras inclinaciones y es lo que hacemos que la percibamos como, es lo que hace que la percibamos como algo obligatorio. Perdón. Y esto es lo que básicamente podemos extraer de esta cita, que es del propio Durkheim. También el autor, a lo largo de toda su obra,
afirma que la persona un individuo no puede ponerse a sí mismo barreras, porque siempre que conciba que pueda traspasarlas y va a lograr su deseo, lo va a hacer. Entonces es necesario encontrar una autoridad moral exterior que pues la persona la respete y se incline ante ella de forma espontánea, la sociedad. Entonces, no es cierto que la actividad humana prescinda de todo freno. De hecho, ninguna persona tiene ese privilegio. Porque al formar parte del universo, todos estamos relacionados con él. Y la actividad humana no depende únicamente del propio individuo, también del resto de seres humanos, que actúan como reguladores y moderadores. Entonces, a lo largo de las diferentes épocas históricas, en la conciencia moral de las sociedades ha existido una concepción diferente del valor de las distintas funciones sociales y de la retribución que merecen. Aunque esta reglamentación no tenga una forma jurídica, eso no significa que no regule con total precisión la cantidad de bienestar a la que puede aspirar una persona en base a la clase social a la que pertenece. Por último, es necesario destacar que solamente la persona será feliz si acepta esas normas y piensa que el máximo de bienestar al que puede aspirar según la sociedad se corresponde con lo que merece. Entonces estaría dando una aceptación del mundo en el que vive. Ya el último punto que me corresponde a mí son los tipos de suicidio. Para hacer la clasificación, Durkheim sigue dos variables. Primero, el modo en que el individuo se relaciona con la sociedad, o sea, función de integración, y luego el modo en que la sociedad regula al individuo, función de regulación. En base a si estas dos variables están por exceso o por defecto, se dará un tipo u otro de suicidio. O ninguno. Y bueno, primero, suicidio egoísta. Ocurre cuando la persona apenas está vinculada a la sociedad y entonces un poco la desvincula de su significado. Se relaciona mucho con los vínculos y los círculos sociales de los que se rodea el individuo bueno, pues en base a esto las personas serán más o menos propensas al suicidio en base al grupo social al que pertenezcan. Hay veces que el suicidio egoísta también se relaciona con causas más masivas, como una como una guerra en un país, o más individuales como su estado civil. El suicidio anómico ocurre cuando se pierden precisamente esos límites, esas normas de las que vengo hablando durante toda la exposición. Y se pierden porque hay un cambio brusco. En concreto, Durkheim destaca dos: una crisis económica o una ruptura matrimonial o de pareja. Después, el suicidio altruista. Tiene lugar cuando la persona está tan vinculada a la sociedad que la pone por delante a su grupo, a él mismo. Entonces, el suicidio pasa a convertirse en un sacrificio, porque ese individuo piensa que lo máximo que puede hacer por la sociedad es matarse. El ejemplo más claro son los kamikazes en la cultura japonesa. Y el último tipo de suicidio es el suicidio fatalista, que hay que destacar que Durkheim, al menos en su época, dijo que apenas se daba, pero que lo tenía que incluir dentro de la clasificación porque existía. Y es aquel en el que la persona se siente tan presionada por la sociedad que la única escapatoria que encuentra es la muerte. Los ejemplos más claros que podemos encontrar son culturas muy cerradas, como la cultura Amish, o sociedades que no dejan a sus miembros interactuar con otras culturas, con otros grupos, y pues se sienten muy presionados. Y esto sería al menos el fin de mi parte. Ahora mis compañeras van a continuar con el suicidio anómico y en concreto Arantxa hablará de las causas económicas y Alba de las causas matrimoniales, de la ruptura matrimonial. Y bueno, espero que os haya gustado.